Pues precisamente para analizar estos hechos invitamos hasta ahora a Alejandro Laurnagaray. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, consultor y analista político internacional especializado en geopolítica y estrategia. Alejandro, gracias por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. John, un gusto saludarte, gracias a vos por invitarme, es un placer como siempre. Bien, Alejandro, estamos acostumbrados a este conflicto entre Rusia y Ucrania, ya lleva muchos meses, acostumbrados a ataques, contraataques y a hechos bélicos pues de suma gravedad, pero para muchos este ataque a esta presa pues supone un antes y un después en este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tanto impacto tienen estos últimos hechos y precisamente este ataque a esta presa? ¿Qué tan estratégica está ubicada geopolíticamente esta presa para poder, digamos, afirmar que es uno de los hechos más graves dentro de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, por supuesto, John, es un hecho clave en la guerra, ¿no? El año pasado se había destruido un puente que estaba un poco más arriba, que era un puente de carretera, que también era muy significativo, ya quedó inhabilitado hace varios meses, que terminó siendo destruido por las fuerzas ucranianas, para ir separando, que es una de las claves de la guerra. Se están separando las regiones anexionadas por Rusia por el tránsito del río Dnieper, ¿no? Hacia el norte está bien fortalecida Ucrania y hacia el sur de la orilla, ¿no? El lado izquierdo, como se le llama hoy, fortalecido por el lado ruso. Esta represa, esta central hidroeléctrica que hoy está dañada y que va a costar muchísimo reconstruirla y varios años, ya se ha confirmado, aunque todavía no se llegaron a determinar los daños completos, concretos que se han afectado, pero lo que estamos viendo es realmente desastroso. Ya hubo el año pasado diversos ataques a esta represa que no llegaron a generar este tipo de daño que se generó ahora en medio de la contraofensiva ucraniana, que ha no solo recibido de Occidente armamentos más pesados, incluso misiles más fuertes, sino que ha logrado fabricar también misiles más potentes que ahora han logrado a través de este ataque, según Rusia, que han sido los ucranianos quienes la han destruido y según los ucranianos han sido los rusos quienes las han destruido. En concreto, John, esto forma parte de esta separación que estamos viendo a uno y otro lado del río Dnieper, que es una de las claves para un análisis más complejo, ¿no?, que podemos hacer de la guerra y de los territorios y qué va a pasar en el futuro con estos territorios. Porque, a ver, eso por un lado en el mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo se debilitan a ambos lados del río Dnieper las defensas, tanto de Ucrania como de Rusia, porque se están inundando todas las construcciones que hicieron para defender sus posiciones, están explotando minas que han quedado bajo el agua, están evacuando pueblos, si bien del lado donde Rusia está controlando son tierras más bajas, con lo cual hay una mayor afectación a las poblaciones que ya han evacuado más de 16.000 personas y hay los pueblos más cercanos al embalse han recibido hasta 12 metros de agua y bueno, han tenido que evacuar a toda la gente, incluso las fuerzas han tenido que moverse y se han debilitado las defensas. Pero por otro lado, la contraofensiva ucraniana también se ve detenida ahí porque no se puede avanzar de ningún modo por esa situación en esas zonas, ¿no? En concreto, puede verse más debilitada o más afectada Rusia, podemos decir, con la explosión de este embalse, porque también se ve complicada, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, la llegada de agua, el abastecimiento de agua a Crimea, que hay un canal construido cerca del embalse de 400 kilómetros que ayuda al riego y también al abastecimiento de agua potable a la población de Crimea, que si bien ya viene hace años rebuscándosela, como podemos decir en castellano, porque ha tenido interrupciones del agua desde el 2014, desde que pasó a formar parte de Rusia, pero esto es un golpe más fuerte, ¿no? En el mediano plazo, en el corto plazo ya han dicho que no hay problemas graves, pero en el mediano plazo sí. Y también, esto que es muy importante, la central nuclear de Zaporizhia, que usa el agua de esa presa, o que usaba el agua de esa presa para enfriar sus reactores. Pero por el momento
hay otras fuentes de agua que están recibiendo y que están utilizando en la central, por lo que en el corto plazo no hay una afectación severa, ni para el agua de Crimea, ni para el agua que necesita la central. Pero en efecto sí se va a ver más dificultada la situación del lado que podríamos decir, entre comillas, porque está todavía en debate en el curso de la guerra, del lado ruso, ¿no? Del río Dnieper. Un río que ya ha servido a lo largo de siglos en la historia para separar posiciones rusas y occidentales a lo largo de diversas guerras que se han desarrollado. Por eso, John, lamentablemente lo que estamos viendo esta guerra no sorprende si observamos la historia de más de un milenio de toda esta región, en la cual el río Dnieper ha servido para dividir, ¿no?, posiciones occidentales y de la civilización eslava ortodoxa. Sí, Alejandro, y es que las afectaciones a la población, usted lo ha dicho, son de suma gravedad. Incluso se habla de un ecocidio porque se va a perder una biosfera única, una gran cantidad de miles de peces. Las afectaciones a poblaciones como Crimea y demás son muy, pero muy graves. Pero dentro de ese temor, Alejandro, quisiéramos que ahondáramos, ya lo adelantaba, en ese abastecimiento de agua a la central nuclear de Zaporilla. Ya se dice que tiene algunos meses para poder soportar, digamos, esta ausencia de esto, pero a largo plazo, ¿usted cree que podemos estar hablando de una necesidad inminente de esa agua para la central, o hasta ahora está controlado? Porque los televidentes y mucho más de este lado del continente americano, pues vemos con gran temor un posible estallido nuclear, ¿no? Bueno, a ver, en este caso, mira, no voy a citar ni a las fuentes ucranianas ni a las fuentes rusas. Cito a la Organización Internacional de Energía Atómica, a Rafael Grossi, el argentino que dirige la organización, que dijo que por ahora, ¿no?, citando a las Naciones Unidas, que por ahora no corre riesgo, ¿no? Y como muy bien vos decías, John, va a haber posibilidad de que esto esté estabilizado en los próximos meses. Pero, y esto ya es una cuestión de sentido común, porque no lo han dicho ninguna de las posiciones, si no logran reencauzar las aguas del río Dnieper por esa zona, por esa región donde está el embalse, van a encontrar la forma de que otras vertientes de agua lleguen a abastecer el agua que necesita la central para mantenerse estable. No creo que permitan que se llegue a una situación de tal gravedad de la central nuclear para que, Dios no quiera, suceda lo grave como, bueno, decía, la posibilidad de una explosión, ¿no? Nada es imposible que suceda, sobre todo en el marco y en el transcurso de una guerra, pero en meses, de una u otra forma, podrían solucionar el abastecimiento de agua para la central. Y como vos decías, el abastecimiento de agua para Crimea, la falta de agua para riego en muchas regiones, también del lado ucraniano, y el deterioro de suelos fértiles también se está produciendo por la inundación. En algunos lugares va a faltar mucha agua y en otras zonas cercanas a la presa, bueno, se está inundando y se está negando y se está deteriorando el suelo, que va a complicar también la actividad de la agricultura. O sea que son diversos factores, además de gente que perdió absolutamente todos sus hogares y pueblos enteros que están quedando hoy mismo bajo el agua. Por eso muy acertado lo que señalabas del posible ecocidio, ¿no? Porque es realmente muy grave lo que está sucediendo, estas consecuencias, que durante 3 días más va a seguir llegando agua a distintos pueblos y va a seguir inundando otras zonas cercanas, más de las que ya hemos visto bajo el agua. Por lo que es realmente, sí, es catastrófico lo que hemos visto, y lamentablemente también, como lo que vemos, la crisis del agua en todo el mundo, que estemos observando estas imágenes, como bien nos están mostrando ahí en el canal, es realmente una tragedia que debe ser condenada, rechazada, y llamar nuevamente, una vez más, a las partes a detener las hostilidades, a sentarse a negociar, y que toda la comunidad internacional debe llamar a la calma y que se logre un alto al fuego. Se han presentado, John, nuevas oportunidades de mediación, incluso la del Vaticano, la de Brasil, bueno, la de China, que ya la conocemos, una nueva de Indonesia, diversos países que están buscando tratar de en algún punto acercar las partes, pero aquí las principales voces las tienen, y esto lo digo desde el primer día,
Rusia por un lado y los Estados Unidos por otro. Yo creo que hasta que no entablen un diálogo para decir, bueno, hasta aquí llegamos, sentémonos a negociar, esto no se va a detener, porque hoy día el gobierno ucraniano depende de la ayuda y lo que diga o no diga Washington que se puede hacer, porque depende un 100% de la ayuda y del armamento que le pueda vender hoy Occidente para seguir esta contraofensiva, que por un lado Ucrania dice que están avanzando y por otro lado Rusia dice que es un fracaso absoluto. Veremos con el correr de los días y de las semanas si esta contraofensiva, que se piensa que puede durar aproximadamente unos 5 meses hasta nuevamente la llegada de las temperaturas más frías, que iban a complicar, veremos qué sucede, pero hay hoy 6 o 7 flancos de combates muy fuertes y uno es ahí en Jersón, uno de los más fuertes, y bueno, estamos viendo estas consecuencias, que fueron varios bombardeos. Este fue una de las situaciones, pero hubo varios bombardeos bueno, en este caso de Ucrania. Hay que ver si esto fue hecho o no por Ucrania, no podemos afirmarlo ni negarlo, pero sí, están muy fuertes los conflictos en esa zona. Ya veremos entonces qué pasa, Alejandro, en este conflicto que cada vez escala más entre Rusia y Ucrania. Esperamos todos, por supuesto, que se desencadene de la manera más pacífica posible, pero lo cierto es que esas imágenes que veíamos son verdaderamente catastróficas. Gracias, Alejandro, por participar aquí en Hoy en el Mundo de Cable Noticias. Por favor, John, el placer fue mío y cuando quiera siempre disponible. Un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Gracias, Alejandro. Y entre tanto nosotros les contamos que, por supuesto, este conflicto, según Kiev, tiene unas 16.000 personas que se encuentran en una zona crítica, amenazada de inundación. Hasta ahora, 24 localidades en Ucrania han sido inundadas. El Ministerio del Interior ya ha evacuado a unas 1.000 personas. La evacuación, por supuesto, continúa. Esto dicen las autoridades ucranianas. Estaremos atentos a lo que pase. Esto es Hoy en el Mundo. Seguimos con más.